muestra de la gracia y misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad y una nueva página para Dios plasmar su buena voluntad en nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano. Una cita con Dios. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Acompáñanos e invita a otros a formar parte de nuestra gran familia Levántate temprano con el pastor Jonathan Stubbs. Definitivamente esta es la mejor manera de iniciar el día, dando gracias al Todopoderoso nuestro Creador por concedernos esta nueva oportunidad de despertar a un nuevo amanecer. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por la gentileza de su sintonía. Amanecimos en este lunes. Hoy estamos a 6 de enero. Oremos al Señor y presentamos este contenido en sus manos. Padre Dios bueno y bondadoso, misericordioso y justo, te damos gracias, Señor, por la dicha y el privilegio de despertar a un nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y perdonador. Cuán bueno eres tú, Señor, cuán formidables son tus obras. Queremos exaltarte, queremos darte la gloria por tu fidelidad, por tus bondades, por tus misericordias. Queremos presentarte, Señor, nuestras vidas delante de ti, para que tú las uses con poder. Podamos, Señor, ser instrumentos para ti, Señor. Que la palabra que brote de nuestros labios sean palabras sazonadas con sal a fin de dar gracia al oyente. Sean palabras edificantes, palabras de estímulo, Señor, palabras de corrección, palabras de instrucción, Padre, a fin, Dios, de formar el carácter, de enderezar lo torcido, de allanar lo áspero, de fortalecer a aquellos que están débiles. Oh Señor, de ajustar, Padre, aquellas áreas que están flojas en nosotros, Señor, que tú, oh Dios, obres en nuestras vidas por medio de tu palabra. Usa este programa, usa, Dios mío, a cada uno de los pastores para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en Él. Desde ya usted puede comunicarse con nosotros a través del 829-836-0088. Bien, y vamos a pasar de inmediato con nuestros pastores, amigos, quienes ya están acompañándonos, el pastor Néstor Aponte y nuestro querido hermano Freddy Toledo. Ya está ahí en línea. También el pastor Hernán Castillo, que posteriormente se va a unir a este conversatorio. Buenos días, Dios le bendiga. ¿Cómo se sienten? Muy bien, por la gracia del Señor. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo estuvo este fin de semana la iglesia? Bueno, estuvo bien, no estuve en la iglesia este fin de semana porque estoy un poquito retirado, Ujú. pero siempre en comunión con la obra, con la iglesia y con todos los hermanos. Amén. Amén. Bueno, qué bien. La semana pasada habíamos anunciado que íbamos a continuar con la temática en el día de hoy, y lo que vimos, para aquellos que no pudieron escuchar por alguna razón el programa de la semana pasada, vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos la semana pasada para entonces continuar con el tema de hoy. Estamos hablando acerca de
la importancia de hacer planes, pero hacer planes, planificar en el Señor, guiado por el Señor. Y algo que les decía, que particularmente lo que hago es que mis planes y proyectos los convierto en motivos de oración. Porque he tenido la experiencia en estos años de ministerio que muchas cosas que he planificado y que las llevo bien cuadraditas, que he diseñado mi plan, providencialmente una situación, circunstancias, vienen y destruyen todo el plan. Destruyen el mío, pero establecen el plan de Dios. Yo recuerdo un hermano de la iglesia que él tenía una siembra. Él estaba sembrando, me parece que era yuca en ese tiempo, y tenía esa siembra. Y ya él estaba contando con esta siembra para poder salir de algunos compromisos que tenía. Incluso ya él estaba, como decimos el dominicano, repartiendo la leche sin tener la vaca comprada. Incluso ya le estaba ofreciendo, no te apures, que cuando tenga la cosecha, tú puedes contar que te voy a ayudar con esto, te voy a ayudar con aquello. Pero de repente, ya cuando se estaba acercando el tiempo de la cosecha, se metió un ciclón, una tormenta, allá en República Dominicana, y lamentablemente todo la tierra donde él tenía la siembra, todo eso quedó bajo agua. Todo quedó inundado y todo aquello se le dañó, se le afectó. Entonces, algo que recalcábamos, que hay situaciones que nosotros no la tenemos prevista, no tenemos el control de esto. Y yo sé que muchos oyentes han pasado por cosas similares, que están contando con algo y dicen, yo tengo esto. Hay gente que incluso hasta toman un préstamo y dicen, no, yo voy a tomar este préstamo porque el próximo mes me va a entrar un trabajo y voy a cobrar un dinero, y con ese dinero voy a pagar este préstamo. Y de repente que días anteriores se les retira la persona que estaba interesada que le hicieran el trabajo. Son situaciones providenciales, situaciones impredecibles. Nosotros no tenemos el control del futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Y por eso hacíamos ese énfasis de sí, es bíblico que nosotros planifiquemos. Mencionábamos que una persona primero se sienta y analiza bien con qué cuenta antes de ponerse a edificar. Si usted va a hacer un edificio, debe calcular cuántos materiales tiene. Si tienes las varillas suficientes, el block, la arena, el cemento suficiente o la madera suficiente para levantar ese edificio. No ponerse a edificar sin ningún tipo de preparación previa. Y eso es todo en la vida, ¿verdad? Porque si usted va de viaje, usted tiene que calcular si el combustible que tiene su vehículo le da para llegar a ese destino. Si tiene que pararse o echarle más combustible, usted no sale así sin hacer ningún tipo de cálculos. Para todo en la vida hay que hacer cálculos. Pero aún estos cálculos que nosotros hacemos pueden estar sujetos a cambios, pueden ser variables, pueden ser
cambiables, porque en la vida no todo es tan cuadrado, tan recto, tan lineal. Hay situaciones que pueden cambiar el rumbo de tu vida en un solo segundo. Personas que dicen, no, el próximo mes voy a estar en Europa, o dentro de una semana tengo que ir a Argentina, y de Argentina paso a Colombia, y de Colombia me voy a El Salvador, y así sucesivamente. Tienen su agenda, pero esa agenda de repente puede cambiar. ¿Cuántas personas? Recuerdo que para el año 2020, que fue el año de la pandemia, muchas personas al iniciar el año decían, este es mi año, este es mi año, este es un año para yo hacer esto. Quizás tenían vacaciones programadas, tenían planes de viaje, tenían proyectos, y muchos desconocían lo que iba a suceder, que era todo el mundo para su casa. Y allí estuvimos encerrados, como un pájaro en su jaula, encerrado sin hacer nada. Entonces hay situaciones que nosotros no tenemos control de ellas, pero que sí están bajo el control soberano de nuestro Dios. Así que vamos a dejar entonces al pastor Néstor, después de esta introducción, o más bien un repaso de lo que vimos la semana pasada, si el pastor Néstor entonces nos puede tratar qué vamos a tratar o ver en este día. Así que adelante. Quisiera que volviéramos a leer en Proverbios 16, que me ha aceptado con todo lo que el pastor está diciendo. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Se encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Realmente nosotros, al hacer planes, tenemos que pensar, si el Señor lo permite, lo haremos. Como dice Santiago, nosotros decimos, vamos a tal ciudad, vamos a hacer negocio, vamos a hacer aquello, y quitamos a Dios de nuestra ecuación. En nuestra vida, lo más seguro que tenemos es la presencia y la voluntad de Dios. Si el Señor lo permite, haremos esto y aquello. Recuerdo de este año que pasó. La familia de unos amigos en México salieron normal hacia otra ciudad, y ese hermano, ese amigo, recibe una llamada. Su hermano con su familia sufrió un accidente y murieron. Ellos no tenían esos planes, habían hablado hacía unos minutos, ya iban a reconocer el cadáver, iban a reconocer los cuerpos. Y qué fuerte es esto. ¿Qué es más importante para el hombre? Para el hombre lo más importante es estar bien con Dios. A pesar de que no por eso nosotros no vamos a dejar de hacer planes. Tenemos que hacer planes. Tenemos que ver cómo va a venir el nuevo año. Pero sobre todas las cosas, que estos planes estén en la voluntad de Dios. Si el Señor lo permite, haremos esto, aquello o lo otro. Como decía el pastor Eric Michelin ayer en el culto en IBCJ,
la, las personas siempre quieren tener un buen año y siempre te saludan, que tenga un feliz año, que te prospere el Señor y todo eso. Y él decía, hay dos cosas que no podemos dejar de hacer en este año que viene, una negativa, otra positiva. La negativa, decía él, es que tenemos que pensar que en este año las cosas no van a venir mejor que el año pasado, que la palabra de Dios dice, la cosa va a venir de mal en peor, y que debemos estar presentes y conscientes de que nosotros vamos a tener un año en que no vamos a esperar cosas buenas, porque el Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta y las cosas tienen que venir de mal en peor. Pero la otra cosa que él decía positiva es que si nosotros tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón y si estamos en la voluntad de Dios, todo nos va a salir bien. Y esa es la bondad de este año nuevo. Si todo aquello que nos escuchan está en la mano del Señor, no importa lo que venga, no importan las enfermedades, no importan los cambios de gobierno. Aquí en Estados Unidos hay cambio de gobierno y ya las personas están haciendo planes. Salió otra caravana desde Chiapas, México, que va hasta el borde de Estados Unidos, porque quieren entrar, quieren llegar ahí antes de que sea el 20 de enero, que es donde se produce el cambio de estado. Estas personas salen con deseo y con propósito de tener una mejor vida, pero la mejor vida del hombre no está ahí. La mejor vida del hombre está a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene el control y Él es el que va a poner en nosotros lo mejor para nuestras vidas, lo mejor para que nosotros vivamos siempre esperanzados en que si Él está con nosotros, nada nos hace falta. Pastor Freddy, creo que está muteado, hermano. Ya viene, ya Mire, viene. ver ahora, mire, ver ahora. Sí, sí. Bueno, Dios le bendiga y feliz año nuevo a todos cuando lo escuchen. Una de las cosas que generalmente uno no toma en cuenta es el significado de lo que queremos hacer, el significado de lo que nos planeamos. Una resolución, que es el tema que estamos discutiendo, es una decisión o una determinación que un ser humano toma. Y lo interesante de las resoluciones es que se toman después de haber analizado lo que se quiere o lo que se busque. Recuerdo que aún el diccionario, cuando habla de una resolución, nos enseña que una resolución es un compromiso. Eso es básicamente lo que se toma en una resolución, un compromiso. Algunos toman el compromiso, que es prácticamente lo normal, bajar algunos kilos o algunas libras de peso. Algunos toman la determinación de comer de manera, perdón, de comer de manera, sí, de comer de manera saludable, lo que muchos entienden que es saludable y a veces lo que uno consume que piensa que es saludable, sabe mal, que algunas decisiones me extrañan. Y otros toman la determinación aún de leer libros. Todo eso es bueno, porque entiendo que el ser humano no es un robot, de que uno es controlado o manejado como si fuera un robot con un control remoto. Pero sí es bueno observar que cuando hay decisiones o determinaciones hay que tomar en cuenta la persona de Dios en medio de las cosas.
Usted ha mencionado dos cosas, el accidente que mencionó Néstor de aquella familia y el hombre que sembró la yuca, que había hecho un compromiso con el pastor Jonathan. Al fin de cuentas, pasó un evento, lo que muchos llaman evento desafortunado, donde ni lo uno ni lo otro se pudo lograr. Pero lo cierto, que las determinaciones o resoluciones, todo ser humano está obligado a tomar decisiones en su vida, pero debe evaluar cómo lo va a hacer. Llama la atención el Salmo 51. David el salmista, cuando empieza a detallar los asuntos relativos a aquel pecado que cometió, donde adulteró contra Dios y contra Urías Eteo, y posteriormente a este adulterio estando la mujer embarazada, con el mismo ejército con el que él había sido emplazado para hacer justicia delante de Dios, el mismo ejército que debía hacer bien lo utilizó él para que Urías Eteo fuese asesinado. Y por esto él en algún momento del Salmo 51 él dice, líbrame de homicidios, porque a pesar de que era un hombre de guerra, un hombre que era un militar del ejército de Israel, con determinación perniciosa y maligna, utilizó un recurso que Dios había puesto en sus manos como líder para asesinar a un hombre con la intención de quedarse con su esposa, de quedarse con su mujer. Y cuando este hombre fue restaurado por la gracia de Dios, luego de su confrontación por el profeta Natán, el salmista escribe un detalle en el Salmo 51 que me llama mucho la atención, como dice. Y observes, esta fue una de las resoluciones que tomó David. Dice el Salmo 51, versículo 12, dice, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Él evidentemente se sentía mal, una conciencia herida por el pecado que había cometido y a pesar de que había sido perdonado por Dios, como posterior a su confesión, el profeta Natán le dice que había sido perdonado y que no moriría. Oiga la determinación o resolución que el salmista habla. Al pedir a Dios que le vuelva el gozo de la salvación, no dice que devuélveme la salvación, sino el gozo de la salvación. Y espíritu noble me sustente. En el versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En nuestras resoluciones, Dios debe estar presente. Néstor mencionaba que el texto del libro de Santiago, donde dice haremos esto o aquello, traficaremos, dice la versión de la Reina La Valera, verdad. dice traficaremos y al final de ese detalle dice si Dios quiere. Ninguno de nosotros puede conducirse a expensa o sacando a Dios de la ecuación. Cuando el apóstol Pablo está en Atenas, según Hechos capítulo 17, y empieza a dar los detalles acerca del Dios que él está anunciando, el Dios no conocido, una de las cosas que menciona allí en Hechos 17, verso 20 al verso 26, eso es lo siguiente, porque en él, hablando de Dios, nos movemos y somos. Ninguno de nosotros se mueve ni es absolutamente nadie. No podemos tomar ninguna determinación sin que primeramente nuestros planes, lo que deseamos hacer, nuestras intenciones, aquellas cosas que están en nuestro corazón, nuestros proyectos, cualquiera que sea, si primeramente no lo ponemos en las manos de nuestro buen Dios, de nuestro Padre Celestial, quien es que conoce todo nuestro presente, pasado y futuro, y aquel que ha de ser glorificado aún en todas las cosas que nosotros hacemos. Por esto, nosotros al tomar una resolución, yo he tomado para este año algunas, créanme, porque todos nosotros siempre hacemos un análisis de lo que fue los resultados de cosas que hicimos o cosas que no pudimos lograr en años anteriores o el año pasado. Pero una de las cosas que hacemos es que cuando vamos a tomar una resolución, sea cual sea,
nosotros entendemos que Dios debe ser glorificado con la cosa que hacemos. Ya sea que queramos leer más la Biblia, ya sea que queramos apartar tiempo para la oración, ya sea que determinemos llegar temprano a los cultos, porque también eso puede ser una resolución en la vida de muchos de nosotros, porque con cada una de esas cosas nosotros honramos a Dios, que es el punto principal de todas las cosas que hacemos. Resoluciones debemos tomarlas tomando en cuenta que Dios es aquel que debe ser glorificado con todas las cosas que hacemos. Mi hermano Jonathan. Sí, es así, es así. Hay un texto que he compartido en muchas ocasiones. Está en el Salmo 106. El versículo, Salmo 136, más bien, versículo 5. Déjame ver si. Bueno, el Salmo 135, versículo 6. Dice que todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra y en todos los abismos. El mismo Nabucodonosor, luego que pasó el proceso, reconoce que el Señor tiene dominio, tanto en los cielos como en la tierra, y que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y que Él hace lo que Él quiere en los habitantes. O sea, Dios tiene un dominio sobre toda su creación. Y puede hacer que nuestros planes, los planes que tenemos, las determinaciones que hemos tomado, las decisiones que hemos tomado, vayan en contra de la voluntad de Dios. Hay innumerables ejemplos en las Escrituras de casos donde el hombre ha ido en contra de la voluntad de Dios, pero nunca le ha tumbado el pulso a Dios. Porque siempre el Señor le tranca el juego al final. Sí, Lo vemos en el caso de Jonás, ¿verdad? Que Jonás toma una decisión y dice, me voy para Tarsis. Y paga su pasaje, toma su barco y se va para Tarsis. Pero ¿qué sucedió? Dios le levantó una tormenta. ¿Quién era el causante de esa tormenta? El mismo Jonás, porque él iba en desobediencia a la voluntad de Dios, pero Dios le preparó un pez y lo llevó al lugar donde él no quería ir. Lo mismo puede sucedernos, hermano. A veces podemos vernos forzando un llavín, una puerta que Dios cerró y le estamos forzando. Y a veces Dios tiene que levantar hasta una mula para hablarnos, como es el caso de Balaán, que estamos golpeando la mula e ir en contra de algo que Dios dijo que no. El hombre en su rebeldía dice, bueno, esto es lo que yo quiero. Lo quiero y me lo merezco, como dicen muchos coaching de hoy en día. Esto es lo que yo quiero y me lo merezco y me lo voy a dar. Sí. Pero no es la voluntad de Dios. Entonces hay decisiones importantes. Estamos hablando de decisiones importantes. Por ejemplo, me voy a mudar de iglesia. Me voy a cambiar de iglesia. Es una decisión importante. Me voy a mudar de donde vivo. Es una decisión importante. Me voy a casar. Es una decisión importante. Yo no sé si ustedes han escuchado aquella anécdota de un hermano que estaba orando y dijo, Señor, la primera que entre a la iglesia, esa va a ser mi esposa. Ay, Señor. Y cuando abrió los ojos, dice, ay Señor, reprenda al diablo. Ay, sí. De verdad que, hermanos, a veces el hombre es terco en su terquedad, ¿verdad? Quiere
forzar algunas cosas o intentar retener algo que ya Dios dijo que no, porque el Señor nos habla por su palabra, pero también usa las circunstancias de la vida. Dios las utiliza también para hablarnos. Entonces hay puertas que Dios cierra y puertas que Dios abre. Hay cosas que Dios quita de nosotros y hay cosas que Dios también nos da. Entonces, si tú intentas retener algo que Dios te está quitando, que Dios lo está permitiendo sobre tu vida, es como verte luchando contra Dios. ¿Y qué hombre podrá altercar contra Dios? Al final Dios siempre gana. No vamos a vencer. Néstor, ¿querías de comentar algo? Sí, amén. Yo quería comentar algo importante. De acuerdo a lo que dice Santiago, lo voy a leer en un momentito. Todos aquellos planes que nosotros realizamos fuera de la voluntad de Dios es una jactancia. ¿Por qué digo esto? Santiago dice en el pasaje que citamos anteriormente, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y él sigue diciendo, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. El hombre es muy soberbio. El hombre hace planes. El hombre dice, no, este año yo voy a conquistar el mundo. Este año yo voy a hacer esto o aquello. Como, Y eso, Néstor, como escuché a alguien decir, las naciones esperan por mí. Santo Jehová. Y el cónsul le dice que no con busca la visa. por eso dice Santiago, toda jactancia semejante es mala. O sea, el que pone los planes y trata de hacer sus planes que se hagan a como dé lugar y no pone a Dios en el medio, dice que es un soberbio. Hermano, y muchas veces nosotros somos soberbios porque tratamos de que los planes que tenemos se hagan, no importan los resultados que vengan. El Señor está con nosotros y el Señor, hermano, está contigo. Y si Él quiere, vamos a hacer muchas cosas, pero pensemos primero en el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas no serán añadidas. Es una cosa que tenemos que tener presente en este año. Todos nuestros planes estén en las manos de nuestro Señor, porque sin Él de nada nos sirve lo que obtengamos. Y realmente eso es algo que el hombre tiene que tomar en cuenta. Así es. Planes sin Dios es soberbia. Sí, edificar sin Dios, edificar sin Dios. Lo mismo que sucedió con la torre de Babel. Hagamos un nombre, vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Dios no estaba ahí en ninguno de sus pensamientos. Ahí estaba la, el deseo del hombre de grandeza, de hacerse un nombre, de ser famoso. Y, y Dios no estaba en sus pensamientos. No, y lo grande del caso es que ellos sabían. Ujú. Ellos sabían que estaban haciendo las cosas en contra de Dios, porque dijeron, mira, vamos a ponernos un nombre y vamos a hacer esto en dado caso de que nosotros seamos dispersados, de que nosotros
tengamos este problema. O sea, ellos sabían que estaban en contra de la voluntad de Dios. Y hay muchos hermanos y hay muchos de nosotros que a pesar de saber que estamos en contra de la voluntad de Dios, queremos hacer las cosas. Es como por ejemplo un creyente, Pablo dice que no es bueno, ¿verdad? Que nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Un creyente que se va a unir a una inconversa, a una persona que no es cristiana. Y, y va a consejería, pero a veces hay gente que piden consejo, pero esperando escuchar lo que ellos quieren. Ujú. Entonces cuando el pastor le abre las escrituras y le dice, mira, Dios dice esto. Con relación a esto, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios piensa. Sin embargo, aquel creyente dice, bueno, pero el problema es que me gusta. La muchacha me gusta, una muchacha tranquila, de familia. Y no se preocupe que yo la traigo para acá, para la iglesia. Yo la voy a evangelizar y ella se convierte. Puede ser, ¿verdad? Ha sucedido en muchos casos que creyentes se han ganado a hermanas y viceversa. Pero aunque estas cosas puedan suceder, no debemos tomarla como una regla, como, como un patrón, como que debe ser así. La voluntad de Dios, como decíamos la semana pasada, el consejo del Señor es el que permanece. Entonces, Dios ha mostrado su voluntad en su palabra, lo que Él quiere, lo que Él le gusta y lo que no le gusta. Y, y nosotros estamos comprometidos en proclamar la voluntad de Dios en esta tierra. Sin embargo, a veces el hombre piensa que sabe más que Dios. Y nosotros, por más que usted haya estudiado, no va a saber más que Dios. Porque usted tiene una mente limitada. Nosotros tenemos una mente limitada. No conocemos el futuro, lo que pueda pasar, ni tenemos control de esto. Otra expresión que también he escuchado de que el hombre es arquitecto de su futuro. Y yo meditaba sobre esa expresión a la luz de las escrituras. Y de verdad que lo que puedo ver ahí es que el hombre es quien determina lo que va a suceder, no Dios. Entonces eso es peligroso cuando nosotros ocupamos el lugar de creernos suficientes, dioses, de creernos autosuficientes y que tenemos controlado todos los detalles, minuciosamente de nuestras vidas. Y entonces hay gente que también quieren controlar los hijos, controlar al esposo, controlarlo todo. Y debemos entender, hermanos, que hay momentos donde Dios hasta te acuesta en una cama y ahí se te fue el control. Se te fue el control, entonces entendemos de que Dios es soberano en ese sentido. Dios, Él determina lo que ha de acontecer. Mira, un detalle que me llama mucho la atención sobre eso que ustedes mencionaron de Génesis 11, de la Torre de Babel y lo que sucedió, es que ellos olvidaron algo que por lo general nosotros como seres humanos olvidamos. Dios escudriña la mente y el corazón. A veces pensamos que cosas que nosotros nos llegan a la mente, cosas que queremos hacer, disposiciones que hay en lo más profundo de nuestro ser,
A veces pensamos que Dios no tiene conocimiento de eso. Cuando el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo hace su presentación, de acuerdo a los detalles que da en el capítulo primero de ese libro de Apocalipsis, una de las cosas que dice es que Jesús se define diciendo que Él es el alfa y el omega. Dice que es aquel que tiene ojos como llama de fuego. Y al hablar de esto, de que tiene ojos como llama de fuego, no es una figura, una figura de fotografía. Qué lindo, ¿cómo será eso? Sino lo que está indicando con eso que Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Dios lo conoce. El proverbista Salomón dijo unas palabras que siempre para mí han sido, y no recuerdo de quién escuché eso, pero lo escuché siendo muchacho. No recuerdo de quién lo escuché. Pero el Proverbios 21, verso 29 al 31, dice lo siguiente con relación a la toma de decisiones. Dice el verso 29, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Ujú. Dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mm. Nuestras vidas están en las manos de Dios y aún lo más insignificante para nosotros, lo más pequeño, es necesario que nosotros lo pongamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Recuerdo aquella hermana que hace tiempo murió, que esa hermana, a pesar de que había recibido medicamentos para tratar asuntos que tenían que ver con su salud, aquella hermana, antes de tomar ese medicamento que el médico ya le había recetado, ella oraba al Señor para que el medicamento le hiciera bien a su cuerpo. Ujú. Eso es fe, eso es disposición, eso es esperanza. Y nueva vez, nosotros podemos organizar nuestras vidas teniendo como punto de partida cosas pequeñas, pero lo que más pequeño parece engrandece a Dios y esa debe ser nuestra meta. Y nueva vez, si usted decidió, y te digo, mi esposa y yo decidimos nueva vez leer la Biblia en un año, que es una disposición que a mí me ha sido de mucho bien, porque uno empieza a conocer las escrituras y uno empieza incluso a arreglar su vida Sí, con relación a lo que la escritura enseña. Una disposición donde hemos podido leer, meditar y aún memorizar textos, eso es pero bueno. no volverse loco haciendo el asunto, sino pidiendo a Dios sabiduría para hacer las cosas y en todo, para que el nombre de Dios sea glorificado en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos o en las cosas que queremos. Así es. Hay una cosa interesante que hay que tomarla en cuenta. Muchas veces tenemos planes y son planes buenos. Dice, vamos a hacer esto para la obra de Dios, vamos a hacer aquello. Pero vamos a tomar en cuenta que no siempre los planes buenos que tenemos son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Como decía el hermano pastor Wilson, del hombre son las intenciones, pero las disposiciones vienen de Dios. Dios es el que dispone qué va a pasar con nuestra vida. Y sí, tenemos muchos buenos planes y debemos tener los buenos planes. Pero recuerden, hermano, la última palabra no la tenemos nosotros. La última palabra la tiene Dios. Y eso es Amén. algo que tenemos que tomar en cuenta siempre en nuestras vidas. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, si Dios lo permite, porque yo sé que Él tiene la última palabra. Amén. 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 Y sabes que hay planes, como tú decías, hay planes que
que son buenos, hay planes que parecen muy saludables, y hay planes que están centrados en la misma voluntad de Dios. Por ejemplo, un plan o una determinación que está centrado en la voluntad de Dios, que siempre va a contar con la aprobación de Dios, es caminar en integridad. Y recuerda el salmista. El salmista le pedía al Señor, Señor, no dejes que se incline mi corazón a hacer cosas malas, cosas perversas, como los que hacen iniquidad. Esa era una petición que él tenía delante del Señor. Me gusta también el Salmo 19, cuando el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Guarda mi corazón de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Era el deseo de su corazón y lo estaba convirtiendo en una petición a Dios. Le estaba pidiendo al Señor, Señor, guarda mi corazón. Eso es una resolución, una determinación que siempre va a contar con el sí de Dios, con la aprobación de Dios. El tú decir, este año voy a apartar más tiempo para estudiar las Escrituras, para la oración. Esas son peticiones que siempre van a contar con el sí de Dios, porque esa es su voluntad expresa. De hecho, el Señor es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo dice también que el que anhela, el que desea obispado o alguna función en el ministerio, si usted anhela este año servir en su iglesia, está deseando una buena cosa, buena obra desea. Aunque es necesario uno cumplir con ciertos requisitos y cualificaciones que establece la palabra. Pero lo cierto es, hermanos, que hay deseos y decisiones que siempre van a contar con el sí, con la aprobación de Dios. Hay otras que, aunque parezcan buenas y parezcan contar con el sí de Dios, quizás nosotros no es el tiempo o no es la voluntad de Dios que yo sea esa persona. David tenía un buen deseo, que era construirle casa a Dios. Pero Dios le dijo que no. No, tú no me vas a construir casa. ¿Y cuántas personas tienen un buen deseo? Ay, este año yo quiero levantar una iglesia, o este año yo quiero hacer esto, que aunque parezca muy bueno, pero hay que ver si es la voluntad de Dios que tú lo hagas. Si ese es el plan que Dios tiene contigo, esos son tus planes. Ahora vamos a ver cuáles son los planes de Dios. Pastor Freddy. Sin lugar a dudas, todos nuestros planes han de estar en manos de Dios. Me dijo un hermano la pasada semana, por unas situaciones que él está viviendo. Yo quiero levantar una iglesia. Y yo le dije, mi hermano, tu intención es buena. Sin embargo, debe considerar varias cosas. Lo primero, ¿estás tú cualificado según lo que Dios establece para levantar una iglesia, ser pastor? El hombre se queda en silencio. Y le hice una pregunta, que es necesario no hacerse preguntas cuando uno tiene decisiones.
¿Qué te hace a ti pensar que Dios quiere que tú levantes una iglesia? Son preguntas porque el pastor Jonathan ha mencionado algo. ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios de lo que queremos hacer? El caballo se alista para el día de la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Es la enseñanza de la Escritura, mi hermano Jonathan. Sí, finalmente vamos a dejar a Néstor con el último comentario y así nos oramos y nos despedimos. Amén. Eh, yo creo que para culminar con este tema, debemos tomar decisiones, debemos hacer planes para este año. Todos los hermanos que están oyéndonos, escuchándonos, yo sé que tienen planes y si no lo tienen, es bueno que se pongan a hacer planes, pero que en todos esos planes que hagamos, esos planes que tenemos, que ya lo hemos meditado, no nos olvidemos de poner a Dios en medio de nuestros planes. Que cada una de las cosas que deseemos, cada una de las cosas que querramos hacer, lo hagamos siempre pensando en la voluntad de Dios. Quiero esto, si Dios lo quiere. Y aunque te parezca que sea bueno y que es algo importante para la gloria de Dios, si es para la gloria de Dios, Él es el que nos va a dar la aprobación. Si Sí, Dios quiere, amén. hagamos esto, aquello o lo otro. Pero si Dios quiere, no quitemos a Dios de la ecuación. Pongamos siempre a Dios en nuestra ecuación, en nuestra vida, en nuestros planes y todas las demás cosas Él las va a añadir. Amén. 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 Yo escuchaba un comediante que decía que en este año hay que correr detrás de tus metas, de tus planes, que si no lo alcanza, por lo menos rebaja, decía él. Ay, sí. Si tú no alcanzas los planes, corre detrás de ellos. Si no lo alcanza, por lo menos rebaja. El detalle está, hermano, que como ustedes han dicho, todo debemos ponerlo, encomendarlo delante del Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él hará su voluntad en tu vida y conforme a su voluntad. Eso no quiere decir que tú no seas diligente en tus responsabilidades. Haz según tú tengas fuerzas, haz lo que tengas que hacer. Tus responsabilidades, hazla. Pero entendiendo que al final Dios es quien se lleva toda la gloria y quien tiene la victoria. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, mi Dios, por este comentario que hemos compartido de tu palabra. Sigue iluminando nuestras vidas por medio de tu palabra y dándonos sabiduría, Señor, para saber dar palabras al cansado, aquel que está triste y aquel que está desconsolado. Ayúdale, Señor. Trae una dirección sabia. Tú dices que si alguno está falto de sabiduría, que la pidamos. Hay muchos que no saben ni siquiera qué hacer. No saben qué decisión tomar porque están turbados. Te pedimos, Señor, que tú les des dirección sabia. Que tú le des sabiduría, le llenes de gracia, le aclare el camino, le ilumine el camino y que conforme a tu voluntad tú obre en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, así nos despedimos. Que pasen un feliz resto de este día y que el Señor me los guarde
Y si Dios quiere, mañana nos reencontramos a esta misma hora por este mismo canal. Que Dios te guarde. Amén.